y nos vamos a meter con la actualidad. Está siendo un junio demasiado Sí, duro, demasiado, demasiado duro. realmente demasiado duro, se nos están yendo personas importantes y el sábado, tal vez nos sorprende, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de Tati Almeida, tenía 95 años, pero no deja de Mm. conmocionar su partida, no deja de ser un recordatorio, sobre todo, de las banderas que tenemos que levantar, de las luchas que tenemos que seguir encarando, de la memoria que sigue que te tiene que seguir estando presente porque está pasando esto, ¿no? Las abuelas y las madres, por su edad, se nos están yendo, se nos están muriendo, entonces tenemos que seguir levantando esas banderas. Me parece que eso es la principal enseñanza que nos deja Tati Almeida y su lucha incansable por los derechos humanos. Y para charlar un poquito sobre esto y rendirle un homenaje a Tati, estamos en comunicación con Ana Pecoraro. Ella es hija de desaparecidos y es además la coordinadora del espacio de memoria del Faro de Punta Mogotes. Ana, ¿cómo estás? Lucía y Juan de este lado. ¿Cómo andas, Lucía, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, una enorme tristeza, la verdad. Total, total, Uno las realmente. cree inmortales, que Sí, no, sí, que siempre van a estar, ¿no? yo pensaba en esto, ¿no? Que esto, tenía 95 años, Tati, como también cuando pasó lo de Norita Cortiñas, o sea, son cosas Ahorita, sí. que uno espera, pero cuando pasa te golpea como si fuera una gran tragedia, algo que uno no se esperaba en ese momento. Mira, a mí me pasó que cuando me enteré era como Tati se murió, ¿viste? Claro. Como Tati son de esas personas que, bueno, ¿no? De las imprescindibles. Ujú. La pudimos conocer acá en el espacio de memoria, nos vino a visitar cuando fue todo lo de Checolás, que estuvo en Mar del Plata, en esa marcha con esa polenta y estuvo en el bosque. Y también en Miramar, en una actividad con Lita Boitano, que siempre eran una dupla ahí, que eran como stand-uperas, porque lo que tenían también era una alegría y un Ujú. humor que realmente, nada, eran un ejemplo de eso, ¿no? De lucha, de compromiso. Bueno, ella dice, ¿no? Que cuando ustedes piensen que no pueden o están desanimados o desalentados, mírennos a nosotras y vean que se puede, ¿no? Porque ellas realmente en un momento más adversos nunca bajaron los brazos. Ujú. Pero bueno, en este contexto, en esta situación, la sensación de orfandad es muy grande, ¿viste? Porque yo creo sinceramente que no hay como ellas, no, de para abajo no hay referentes como ellas, ¿no? Ujú. Y bueno, nos queda su legado, su lucha y seguir y no bajar los brazos, pero bueno, ellas eran eso, ¿no? Ese faro, ese marcar ese camino, ¿no? Que escucharlas, nada, bueno, nos tendremos que reinventar y tendremos que, Ujú. bueno, eso, ver cómo seguimos, ¿no? Estas luchas que ellas iniciaron en el 77. Sí, sí, dejaron ese mensaje claro, pero casualmente cuando venía en el auto y pensando en la nota, se me ocurrió lo mismo que decís vos. O sea, no va a ser lo mismo, no es lo mismo. Podemos tomar su lucha, podemos llevarle la bandera bien arriba, pero ya sin ella va a ser distinto. No, no hay como ellas esa enseñanza, esa posibilidad de verlas. A Tati, pienso en Leda, pienso Ujú. en Norita, pienso en esa gente que nos marcó realmente, que era mirarlas y como un envión de fuerza decir, bueno, dale, por ellas. Y el no tenerlas, como que se nos, hablando muchísimo más el corazón, pero bueno, sabemos que la lucha va a estar, pero no va a ser lo mismo. No, claramente no es lo mismo, ¿viste? Es como, bueno, por ahí nos acostumbramos a estar como bajo el ala de ellas, ¿viste? Ujú. Y habrá que será un momento de volar y de construir, ¿no? Otras formas de lucha, con otras improntas también, ¿no? Pero que son muy necesarias en este momento. Necesitamos referentes, ¿viste? Necesitamos referentes que nos marquen el camino, bueno, que convoquen, que esto, bueno, lo que decía Tati todo el tiempo, hay que juntarse, bueno, que estamos perdiendo eso también, ¿no? De encontrarnos, que también es un contexto muy difícil, ¿no? De Ujú. mucho agobio, de una situación económica donde estamos todos o con pluriempleo, o bueno, o muy agobiados por la situación. Pero bueno, nada, hay que tomar esas banderas por ellas también, ¿no? Por ellas, por todo lo que está pasando, y bueno, qué sé yo, qué decirles, nada, fue como mucha angustia, ¿viste? Cuando se va una es terrible, Sí, la es un verdad, es baldazo. como
Eh, Uf, es un sí, baldazo total. ¿viste? Pensaba en lo que decías, Ana, del contexto, que más allá de la situación económica, también el contexto de violencia y cuando ocurren muertes como esta, que a muchos de nosotros realmente nos toca fibras íntimas, nos toca el corazón, y hay un montón de gente desparramando odio por redes sociales y tener que ver esos mensajes vergonzosos. Pero en un punto me da a pensar la forma en que las madres y las abuelas también enfrentaron la violencia, ¿no? Esa enseñanza que también nos dejan. Mira, yo creo que a mí a veces me da por engancharme y mirar los mensajes de las redes sociales y de las notas, y después digo, no, esto no tiene dimensión en el territorio, no es así, ¿entendés? Es como, también nos estamos acostumbrando a que las redes sociales son todo y no lo es. Después pasan otras cosas, digo, hay un montón de gente que las puede despedir, les puedo contar la experiencia de acá del espacio de memoria, lo que pasa con los pibes cuando vienen, estamos con 4 escuelas, ¿no? Como no engancharnos con ese odio, y sí con lo que, por eso creo que hay que tomar lo que dice Tati, ¿no? Nos tenemos que volver a encontrar, a ver, a mirar, a recuperar, a pensar cómo colectivamente contrarrestamos esa violencia que hay más allá del negacionismo y más allá del odio hacia las madres en las redes. Digo, vemos la violencia en las escuelas, la violencia en la calle, digo, hay una situación que estamos viviendo que no está buena. Bueno, me parece que hagamos una contrarrevolución, tenemos que hacer algo porque esto no nos va a llevar a un buen lugar, ¿no? Es como, creo que parte de pensar la memoria y lo que nos pasó tiene que ver con mirarnos hoy qué nos pasa y qué violencias, qué estamos naturalizando, qué estamos dejando pasar, qué límites nos van corriendo, bueno, y qué hacemos con eso, ¿no? Me parece que tenemos que empezar a actuar, tenemos que tomar como una decisión, las riendas, empezar a buscar, no sé cómo ni dónde, porque todo el tiempo me lo estoy pensando y todo el tiempo hablo con amigos, también tenemos con Juan amigos en común y acá y decimos, Juancito, ¿qué hacemos? No sé qué, digo, tenemos que hacer algo, ¿cómo? ¿Dónde? Cuesta, ¿no? Como, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Ellas lo hicieron, digo, encontraron esa creatividad de decir, bueno, no las dejaban estar paradas en la plaza y empezaron a girar, bueno, no sé, eso fue como, no, tremendo, digo. Tenemos que encontrarnos a nosotros mismos en ese militante que tenemos adentro, en esta recuperar la empatía, la solidaridad, no sé, es como se lo debemos también de alguna manera, ¿no? Totalmente. Tati decía en una nota, digo, bueno, que estaban tranquilas de que habían, ¿no? Dejado ahí como una herencia y que había, bueno, nuevas generaciones que estén tomando las banderas. Creo que el 24 de marzo de este año nos sorprendió en ese sentido, ¿no? No sé allá en Mar Chiquita qué pasó, pero bueno, acá en Mar del Plata fue muy multitudinaria y mucha gente joven, que hace mucho no veía tanta gente joven en la marcha del 24. Mucha familia, mucho pibito, pibita, y eso nos habla de algo también, ¿no? Digo, por eso les digo, no nos enganchemos con el odio y la violencia de las redes, porque después, por ahí en el territorio, en la calle, pasan otras cosas. Tal Tenemos que cual. recuperar eso que pasa en la calle también, ¿no? Sí, sí, claro. Acá en Marchiquita, por suerte, también una linda convocatoria. Se sembró, me parece, una semillita de marcha que llegó para quedarse. Odiadores hubo siempre y ellas siempre lo manifestaron y supieron resignificar un poco ese odio en lucha y esa era la enseñanza. No había redes sociales, pero odiadores había. Y algo que decía en alguna de las entrevistas Tati era, no tengamos miedo a militar, ¿no? A la militancia, no le saquemos el cuerpo, no le tengamos miedo a esa palabra. Y en esta cuestión de dejar un mensaje, me quiero quedar con lo que decía recién vos también, de que reciben muchas visitas de colegios y estudiantes ahí en el Faro. Contanos un poco cómo es ese laburo y con qué te encontrás cada vez que jóvenes se acercan a ese lugar. Mira, por eso te digo, contrariamente, el otro día hablaba con alguien de educación de la provincia que decía, bueno, estaban pensando una capacitación cómo educar, pedagogía de la memoria en tiempos de negacionismo. Y yo le decía, bueno, cuidado con eso, porque por ahí nosotros hablamos del negacionismo, pero el negacionismo es institucional, es oficial, y después abajo, digo, nosotros este año el espacio floreció, le digo sinceramente, logramos conformar un equipo de pedagogía de la memoria con docentes después de que despidieron a parte de nuestro equipo, y hoy estamos casi todos los días con 4 visitas por día, y los pibes entran acá al espacio, se conmueven, plantean cosas,
ninguno plantea, y que no estaría mal que lo hagan, porque eso preferimos siempre que alguien discuta y plantee, bueno, si eran 30.000, si estaba bien, si estaba no, si, bueno, al silencio, ¿no? Pero bueno, lo que pasa acá es otra cosa. La realidad es que es otra cosa. Lo que pasa con los pibes, lo entienden, están empezando a- a poder ver y entender que, bueno, que la política o la no política o la mala política también les afecta en su vida cotidiana, ¿no? Y un poco yo siempre trato de recalcarles cuando yo hago las visitas es que, porque ellos atraviesan situaciones de violencia en la escuela, de salud mental, o sea, los pibes no están bien, digo, el índice de suicidio adolescente en la ciudad de Mar del Plata y la zona es uno de los más altos del país. Entonces, digo, eso nos está hablando que a los pibes les está pasando algo y por ahí nosotros somos responsables. Y en ese sentido yo les digo, bueno, lo colectivo, más allá de que podés llegar a lograr un objetivo colectivamente, también te sostiene, ¿no? Ellos tienen que entender que el proceso de hacer acciones colectivas con otros, con otras, sea en un club de fútbol, sea en una organización ambiental, sea en la sociedad de fomento, sea donde sea, también los sostiene, los vincula, ¿no? Los repara, que bueno, nada, esto de nadie se salva solo. Y bueno, recuperamos también ese sentido de volver a encontrarse, a mirarse, eh, a juntarse, ¿no? Que también un poco con la pandemia quedó bastante roto, pero bueno, ahí nosotros también, quienes tenemos cierta edad, tenemos que tratar de acompañar y sostener y ayudar a las nuevas generaciones, ¿no? Porque Sí. bueno, parte de lo que están atravesando, también somos responsables de eso, ¿no? Un poco también es pensar el pasado, también tiene que un sentido de decir, bueno, como sociedad fuimos responsables de lo que sucedió en los 70 y también somos responsables de lo que pasa hoy, ¿no? Porque todos tenemos un grado chiquito, grande de responsabilidad. Mm. Bueno, ¿qué hacemos con eso, no? Como, bueno, nada, es empezar a pensar y tomar decisiones y acciones para mejorar esta sociedad. La democracia la fortalecemos entre todos, ¿no? Ujú. Sí, Eh, Así que bueno, me quedo con esto que decís, Ana, del territorio, ¿no? De tal vez no quedarnos con esas voces que sabemos cuáles son las voces que se amplifican en las redes sociales. Sin embargo, en el territorio la experiencia es distinta. Y también el ejemplo de las madres y abuelas en ese sentido, ¿no? Algo que tal vez podía ser insignificante en su momento, que es un grupo de madres reclamando por los casos particulares e individuales de sus hijos, que se termina convirtiendo en un movimiento súper colectivo, el más importante de los últimos 50 años en toda Latinoamérica, y cómo tenemos que seguir levantando esas banderas y ser nexo con los más chicos para que entiendan eso que nos sucedió en nuestra historia y cuál es el rol fundamental que jugaron las abuelas y madres de Plaza de Mayo también en ese sentido, bueno, y con Tati Almeida ahí como una de las grandes referentes. sí, fundamental y entender que la memoria es ese puente y ese camino que nos permite, nada, vincularnos con los pibes hoy, que ellos entiendan cuál es su realidad. Ujú. Decirles que el otro día estuve con un docente de la Facultad de la Licenciatura en Educación, que es profe allá por Mar Chiquita, por Mar Recó y demás. Bueno, y allá hicieron todo un laburo de no tener ningún desaparecido, construir una lista de 14 personas que vivieron así por ahí, ¿no? Ujú. Entonces, nada, bueno, eso te habla también de que esto que les digo, en el territorio hay una necesidad de recuperar esas memorias, ¿no? Ujú. Y bueno, está sucediendo, aferrémonos a eso, busquemos, digo, a veces yo digo, hay que apagar un poco las redes, desvincularnos de ahí porque Mm. no son todo, ¿no? Como no es la universalidad de lo que sucede en nuestra vida cotidiana. Pasan otras cosas y acá lo vemos, lo que pasa en un taller de arte que tenemos acá, como la gente viene al taller y se siente cómodo en este lugar y gente que te dice yo no sabía lo que pasaba acá y de repente, bueno, nada, eh, em, se vincula, le gusta estar acá en el espacio, ¿no? Como, bueno, tenemos que generar esos lugares de para encontrarnos, para poder crear, para poder pensar, para poder debatir, para poder eh, poner en clave de, bueno, ¿qué hacemos, no? Con esto que está pasando Ujú. hoy.
Ana, rápidamente, ya que hablabas del espacio, ¿cómo está hoy el lugar, el Faro por la Memoria, ese lugar tan emblemático para Mar del Plata? ¿Cómo están las visitas? ¿Qué talleres están realizando? ¿Cómo tienen que hacer las escuelas en el caso de que quieran acercarse con alguno de sus grupos? Mira, el calendario de visitas nos estalló y nos superó, por suerte. Estamos haciendo visitas de lunes a viernes, tanto a la mañana como a la tarde. Hemos llegado a tener 3 visitas en simultáneo, primaria, secundaria, y tenemos 2 salones, pero bueno, metimos 3 a la mañana un día, así que bueno, en eso muy contentos con lo que está pasando. Quienes quieran, nosotros coordinamos todas las visitas vía un mail, que es visitasfarodelamemoria@gmail, porque ahí nos queda el registro, que después nos permite hacer estadísticas de qué escuelas vinieron, de dónde vinieron. Les mandamos material pedagógico para que los docentes trabajen en el aula. Eso es importantísimo, un trabajo previo para después los pibes acá en el taller puedan entender más fácilmente y poder trabajar con ellos, ¿no? Qué fue un centro clandestino de detención y cuál fue el objetivo de este dispositivo en la última dictadura. Después tenemos talleres, ahora está el taller de la Escuela de Artes Visuales Malarro, para niños y para adultos. Tenemos un espacio de salud mental para adolescentes. Tenemos taller de música, de guitarra. Y bueno, y estamos surfeando la tempestad, porque es un momento difícil. eh, Éramos más trabajadores, somos menos, con sueldos absolutamente planchadísimos, con la guillotina en la cabeza todo el tiempo, que no sabemos si nos van a cerrar o no. Podría decirte que ahora hay como un momento de calma, pero bueno, es como siempre con la incertidumbre, la sensación de que qué va a pasar y qué se va a venir. Pero bueno, seguimos acá, seguimos sosteniendo el espacio está lindo. Hay mucha gente nueva que se va acercando. Estábamos trabajando, no sé, con los scouts, mucho con diferentes grupos de diferentes unidades académicas de la universidad, psicología, trabajo social, eh, humanidades. Bueno, nada, están pasando un montón de cosas. Les diría que no nos alcanza ni el tiempo ni la vida para hacer todo lo que quisiéramos, pero bueno, es el único espacio de memoria de la zona, hay que cuidarlo. Y hay que, nada, sostenerlo para que no se cierre, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esperemos que sea así, que ese espacio siga en ese lugar realmente, porque es de los necesarios. Ana, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos que nos has dado, por ayudarnos un poco a reconstruir y a celebrar también, más allá del golpazo que es la muerte, la memoria de Tati Almeida. Celebramos que tuvimos una Tati en nuestras Totalmente, vidas, es un montón. Sí, totalmente. así que bueno, gracias a ustedes. Gracias, Ana. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Chau, chau.